El Palacio de Justicia de Ciudad de México se alzaba imponente bajo el cielo gris de febrero, sus columnas neoclásicas testigos silenciosos de décadas de veredictos que habían cambiado vidas para siempre. En la sala 4 del segundo piso se desarrollaba lo que muchos consideraban el juicio más controvertido del año, el caso contra Mercedes Delgado, una mujer de 45 años acusada de intentar asesinar a su propio esposo con veneno. Diego Delgado, de 17 años, estaba sentado en la tercera fila de la galería pública, con las manos entrelazadas sobre sus piernas temblorosas y los ojos fijos en la espalda de su madre, quien se encontraba en la mesa de los acusados junto a su defensor público, un abogado joven y claramente abrumado llamado licenciado Ramírez. Diego llevaba puesto el único traje que poseía, heredado de su padre cuando éste aún podía caminar, antes de que todo se desmoronara. La sala estaba llena hasta su capacidad máxima, no solo con familiares y periodistas, sino con curiosos que habían venido atraídos por la naturaleza sensacionalista del caso que los medios habían bautizado como el juicio del veneno doméstico. Mercedes había sido presentada por la prensa como un monstruo, una mujer fría y calculadora que había intentado librarse de su marido inválido para cobrar un seguro de vida y comenzar una nueva vida con su supuesto amante. Lo que el público no sabía, lo que los medios se habían negado a investigar profundamente, era la historia real detrás de los hechos que habían llevado a Mercedes a esa sala de tribunal. Diego conocía esa historia mejor que nadie, porque la había vivido día tras día durante los últimos 8 años, desde que su padre Roberto había sufrido el accidente que lo había dejado paralítico de la cintura hacia abajo. Roberto Delgado había sido conductor de camiones de carga pesada, un hombre fuerte y trabajador que había mantenido a su familia con orgullo durante 15 años de matrimonio. El accidente había ocurrido en una carretera mojada cerca de Querétaro, cuando otro conductor ebrio se había estrellado contra su tráiler, causando que volcara en una cuneta profunda. Roberto había sobrevivido, pero su columna vertebral había quedado severamente dañada, dejándolo permanentemente inmovilizado. Los primeros años después del accidente habían sido difíciles pero manejables. Mercedes había asumido el rol de cuidadora principal mientras trabajaba medio tiempo como costurera para complementar la modesta pensión por discapacidad de Roberto. Diego, que entonces tenía 9 años, había ayudado tanto como podía, aprendiendo a preparar comidas sencillas y a asistir a su padre con sus necesidades básicas. Pero con el paso del tiempo, la personalidad de Roberto había comenzado a cambiar de maneras alarmantes. La depresión inicial había dado paso a una amargura profunda que se manifestaba en ataques de ira violenta dirigidos principalmente hacia Mercedes. Comenzó a acusarla de haberlo traicionado, de desearlo muerto, de estar planeando abandonarlo por otro hombre más completo. Los insultos habían escalado a violencia psicológica sistemática. Roberto desarrolló una paranoia obsesiva sobre las actividades de Mercedes, exigiendo que le reportara cada minuto de su día, controlando cada peso que gastaba y amenazándola con quitarle la custodia de Diego si alguna vez intentaba dejarlo. Aunque estaba físicamente limitado, había aprendido a usar su condición como arma de manipulación emocional. Diego recordaba vívidamente las noches cuando despertaba al sonido de su madre llorando en silencio en la cocina, después de que Roberto la hubiera humillado frente a vecinos o familiares, acusándola públicamente de ser una esposa desleal que solo esperaba que él muriera. La comunidad, sin conocer la realidad de lo que sucedía dentro de su hogar, había comenzado a ver a Roberto como un héroe trágico y a Mercedes como una mujer que no apreciaba el sacrificio de su marido. La situación había empeorado dramáticamente durante el último año, cuando Roberto había comenzado a amenazar con hacerse daño a sí mismo si Mercedes no cumplía con sus demandas cada vez más irracionales. Había amenazado con aventarse de su silla de ruedas por las escaleras, con tomar una sobredosis de sus medicamentos para el dolor, con cualquier cosa que pudiera causar su muerte mientras hacía parecer que Mercedes era responsable. El día del incidente que había llevado al arresto de Mercedes, Diego había estado en la escuela cuando Roberto había comenzado una de sus crisis más severas. Según el testimonio que Mercedes había dado a la policía, Roberto había tomado una botella entera de sus pastillas para el dolor y había amenazado con tragarlas todas si ella no le firmaba un documento que le daba control total sobre sus finanzas y la custodia exclusiva de Diego.
En un intento desesperado por detenerlo, Mercedes había luchado por quitarle las pastillas, y durante la pelea, Roberto había caído de su silla de ruedas y había comenzado a convulsionar. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a Roberto inconsciente y a Mercedes histérica, tratando de hacerlo vomitar lo que había ingerido. Las pastillas esparcidas por el suelo y los moretones en los brazos de Mercedes contaban una historia de lucha, pero la fiscalía había interpretado la escena como evidencia de intento de asesinato. Ahora, sentado en esa sala de tribunal, Diego observaba cómo su madre era presentada ante el juez Martínez, un hombre de 60 años con reputación de ser estricto pero justo. El fiscal, licenciado Herrera, había construido su caso sobre la premisa de que Mercedes había intentado asesinar a su marido inválido para librarse de la carga de cuidarlo y acceder a los beneficios de su seguro de vida. La fiscalía presentó evidencia que pintaba a Mercedes como una mujer fría y calculadora, testimonios de vecinos que habían escuchado discusiones, registros financieros que mostraban las dificultades económicas de la familia y el testimonio médico que confirmaba que Roberto había ingerido una cantidad potencialmente letal de medicamento. Sin embargo, conspicuamente ausente del caso de la fiscalía estaba cualquier exploración profunda de la dinámica familiar que había precedido al incidente. El defensor público de Mercedes, claramente sobrecargado de trabajo y con recursos limitados, había hecho lo mejor que podía, pero su defensa se había centrado principalmente en cuestionar los detalles técnicos de la evidencia médica, en lugar de presentar el contexto emocional y psicológico que había llevado a la crisis del día del incidente. Cuando Roberto fue llevado al tribunal en su silla de ruedas para testificar, Diego sintió una mezcla compleja de amor filial y resentimiento que había estado creciendo durante años. Su padre se veía frágil y vulnerable, exactamente la imagen que había estado cultivando públicamente, pero Diego conocía la manipulación calculada detrás de esa fachada de víctima indefensa. El testimonio de Roberto fue devastador para la defensa de Mercedes. Con voz temblorosa y clara, describió a su esposa como una mujer que había cambiado después de su accidente, volviéndose resentida y cruel. Contó historias selectivamente editadas sobre discusiones domésticas, omitiendo cuidadosamente su propio rol en crearlas y escalas. Cuando describió el día del incidente, lo presentó como un ataque no provocado de una mujer que había llegado al límite de su paciencia con su marido discapacitado. La galería pública reaccionó con murmullos de indignación y compasión hacia Roberto, exactamente la respuesta que él había estado buscando. Algunos espectadores fueron hasta el punto de hacer comentarios audibles sobre lo terrible que debía ser estar casado con una mujer tan sin corazón, comentarios que el juez reprendió, pero que claramente habían tenido su efecto deseado en la atmósfera general del juicio. Diego observaba todo esto con una frustración creciente que amenazaba con explotar. Conocía la verdad sobre su padre. Había sido testigo de años de abuso emocional y manipulación, pero como menor de edad e hijo de ambas partes, su testimonio no había sido solicitado por ninguno de los lados. Se sentía impotente, viendo cómo la narrativa falsa de su padre se convertía en la verdad oficial del tribunal. Cuando llegó el momento de que Mercedes testificara en su propia defensa, Diego pudo ver el terror en los ojos de su madre mientras se dirigía al estrado. Había perdido peso durante los meses que había pasado en prisión esperando el juicio, y se veía pequeña y vulnerable en el traje prestado que el defensor público había conseguido para ella. Mercedes intentó explicar la realidad de su vida durante los 8 años después del accidente de Roberto, describiendo el deterioro gradual de su matrimonio y la escalada de abuso emocional que había enfrentado. Habló sobre las amenazas constantes, el control financiero y el miedo diario de que Roberto llevara a cabo sus amenazas de suicidio mientras la culpaba a ella. Pero sus palabras sonaban desesperadas y poco convincentes contra la narrativa más simple y emocional que Roberto había presentado. El fiscal Herrera la presionó implacablemente durante el contrainterrogatorio, señalando inconsistencias menores en su testimonio y sugiriendo que había inventado la historia del abuso para justificar sus acciones criminales. La fase más dolorosa del testimonio de Mercedes llegó cuando el fiscal le preguntó directamente si había intentado envenenar a su marido. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Mercedes negó la acusación, explicando que había estado tratando de salvar la vida de Roberto, no de quitársela. Pero su emoción fue interpretada por algunos en la galería como evidencia de culpa, en lugar de desesperación.
Durante un receso, Diego escuchó a espectadores en los pasillos del tribunal discutiendo el caso con la certeza casual de personas que habían decidido la culpabilidad de Mercedes basándose en titulares de periódicos y fragmentos de testimonio sensacionalista. Escuchó a una mujer decir que Mercedes obviamente era una esposa sin corazón que había tratado de matar a su pobre marido inválido, y a un hombre responder que esperaba que le dieran la sentencia máxima para servir de ejemplo a otras mujeres. Estos comentarios llenaron a Diego con una rabia que había estado construyendo durante meses. Estas personas no conocían a su familia, no habían vivido en su casa, no habían visto el sufrimiento diario que su madre había soportado mientras trataba de mantener una familia destrozada. Juzgaban basándose en información incompleta y prejuicios sobre cómo debería comportarse una esposa devota. Cuando el tribunal se reanudó para los alegatos finales, el fiscal Herrera presentó un resumen poderoso de su caso, pintando a Mercedes como una mujer que había elegido la violencia sobre el sacrificio, el asesinato sobre el cuidado. Su presentación fue dramática y convincente, apelando a los sentimientos del jurado sobre la santidad del matrimonio y el deber de cuidar a los cónyuges en enfermedad y salud. El defensor público de Mercedes hizo lo mejor que pudo con recursos limitados, pero su alegato final carecía de la pasión y especificidad necesarias para contrarrestar la narrativa emocional que la fiscalía había construido. Señaló inconsistencias en la evidencia y pidió al jurado que considerara la posibilidad de que Mercedes hubiera sido víctima de circunstancias desesperadas en lugar de perpetradora de un crimen calculado. La fase más dolorosa del testimonio de Mercedes llegó cuando el fiscal le preguntó directamente si había intentado envenenar a su marido. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Mercedes negó la acusación, explicando que había estado tratando de salvar la vida de Roberto, no de quitársela. Pero su emoción fue interpretada por algunos en la galería como evidencia de culpa, en lugar de desesperación. Durante un receso, Diego escuchó a espectadores en los pasillos del tribunal discutiendo el caso con la certeza casual de personas que habían decidido la culpabilidad de Mercedes basándose en titulares de periódicos y fragmentos de testimonio sensacionalista. Escuchó a una mujer decir que Mercedes obviamente era una esposa sin corazón que había tratado de matar a su pobre marido inválido, y a un hombre responder que esperaba que le dieran la sentencia máxima para servir de ejemplo a otras mujeres. Estos comentarios llenaron a Diego con una rabia que había estado construyendo durante meses. Estas personas no conocían a su familia, no habían vivido en su casa, no habían visto el sufrimiento diario que su madre había soportado mientras trataba de mantener unida una familia destrozada. Con una voz que tembló al principio pero que se fortaleció con cada palabra, Diego gritó con una intensidad que resonó por toda la sala: «Suelta a mi papá y te haré caminar». La frase, dirigida a la mentira que había paralizado emocionalmente a su familia durante años, cortó el aire como un rayo, dejando a todos en el tribunal en shock absoluto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada persona en la sala procesaba las implicaciones de las palabras de Diego, la sugerencia de que había algo fundamentalmente engañoso sobre la presentación que Roberto había hecho de sí mismo y su relación con Mercedes. El juez Martínez, recuperándose de su sorpresa inicial, golpeó su martillo y pidió orden en la sala. Le preguntó a Diego si tenía algo que decir que fuera relevante para el caso, y si estaba preparado para testificar bajo juramento sobre lo que había observado en su familia. Diego asintió firmemente, mirando a su madre cuyos ojos se habían llenado de una mezcla de orgullo y terror por lo que su hijo estaba a punto de hacer. Sabía que testificar contra su padre sería devastador para Diego emocionalmente, pero también sabía que podría ser la única manera de salvar su propia vida de una condena basada en mentiras. El defensor público de Mercedes, viendo una oportunidad inesperada para cambiar la trayectoria del caso, pidió permiso para llamar a Diego como testigo de la defensa. El fiscal objetó enérgicamente, argumentando que el testimonio de un menor podría ser poco confiable y emocionalmente manipulativo. Pero el juez decidió permitir que Diego hablara, advirtiendo que sería interrogado con la misma rigurosidad que cualquier otro testigo. Cuando Diego fue llamado al estrado, caminó con determinación que contrastaba dramáticamente con su juventud. Había tomado la decisión más difícil de su vida: elegir la verdad sobre la lealtad familiar mal dirigida, la justicia sobre la protección de secretos familiares destructivos. Bajo juramento, Diego comenzó a contar la historia real de su familia durante los 8 años después del accidente de Roberto. Describió la transformación de su padre, de víctima comprensiva a manipulador controlador,
las amenazas constantes contra Mercedes y el ambiente de terror emocional que había dominado su hogar. Su testimonio fue específico y devastador. Contó sobre noches cuando había escuchado a su padre amenazar con suicidarse si Mercedes no cumplía con demandas irracionales. Sobre la forma en que Roberto había aislado sistemáticamente a Mercedes de amigos y familiares, y sobre los múltiples incidentes cuando había presenciado a su padre manipular situaciones para hacer que Mercedes pareciera la agresora cuando ella era claramente la víctima. El momento más poderoso de su testimonio llegó cuando describió el día del incidente desde su perspectiva como hijo, que conocía los patrones de comportamiento de ambos padres. Explicó que las amenazas de suicidio de Roberto habían sido una herramienta de control durante años y que Mercedes había estado viviendo en terror constante de que algún día él llevara a cabo una de esas amenazas mientras la culpaba a ella. Durante el contrainterrogatorio, el fiscal trató de desacreditar el testimonio de Diego, sugiriendo que era demasiado joven para entender completamente las dinámicas adultas, que podría estar confundido o influenciado por la versión de su madre de los eventos. Pero Diego respondió a cada pregunta con una claridad y especificidad que hicieron imposible ignorar la autenticidad de sus observaciones. Cuando el fiscal le preguntó por qué no había hablado antes si realmente creía que su madre estaba siendo abusada, Diego respondió con una honestidad devastadora, que había tenido miedo de que si decía algo, su padre llevara a cabo sus amenazas de suicidio y que entonces ambos padres estarían perdidos para él para siempre. El testimonio de Diego cambió completamente la atmósfera del tribunal. Los murmullos de condena contra Mercedes fueron reemplazados por expresiones de shock y reconsideración. El jurado, que había parecido listo para condenar, ahora miraba a Roberto con nuevos ojos, viendo posiblemente por primera vez al manipulador calculado detrás de la fachada de víctima vulnerable. Roberto mismo parecía haberse desplomado en su silla de ruedas, la máscara de víctima inocente finalmente removida por el testimonio implacable de su propio hijo. Por primera vez durante todo el juicio, se veía como lo que realmente era, un hombre que había usado su discapacidad como arma para controlar y torturar emocionalmente a su familia. En sus alegatos finales revisados, el defensor público de Mercedes pudo finalmente presentar una defensa coherente basada en años de abuso psicológico documentado por el testimonio de Diego. Argumentó que Mercedes había sido víctima de una forma de violencia doméstica que era particularmente insidiosa porque usaba la simpatía pública hacia las personas con discapacidad como cobertura para comportamiento abusivo. El fiscal, enfrentado con